Muchas gracias a todos. En nombre de mis colegas de investigación, vamos a darles, y en aras de cumplir con la agenda, un panorama del enfoque que ha tenido la mirada académica sobre el caso en cuestión y la forma como nosotros esperamos con esto contribuir no solo al desarrollo teórico, que es algo que nos es propio de los académicos, sino que de esto se puedan desprender mecanismos para poder contribuir con la capacidad que tenemos como sociedad de evitar, prevenir y sancionar la corrupción y el fraude. ¿No suena? Que dentro de poco tiempo o mediano tiempo ya nadie se va a ocultar sino del tema de la anécdota que pasó, como siempre en los mercados. Ya el tema de Lehman es un tema histórico y ya pasó y ya los mercados se reacomodaron. Los mercados vuelven y se reacomodan y se siguen desarrollando y salen mejores mecanismos para estas crisis y de esto aprende el mercado, corrige y sigue. Esto es una pausa, pero esto sigue y sigue bien. Bien, eso era lo que Ricardo estaba diciendo que ahora mostraríamos. Aquí tenemos al equipo de trabajo. Al fondo pues tenemos los profesores José Vargas, César Alfondo, profesor Mario Ruiz y Luis Fernando García. Pues yo estoy aquí presidiendo de rojito la mesa. Este fue el día del lanzamiento de la colección de estudios ya con los libros publicados. Esta frase pasó hace mucho tiempo y tal vez desapercibida por muchos en el marco de las redes, pero nosotros empezamos a profundizarla y mirar qué era lo que había detrás de la rebelión del Atlas de la rusa nacionalizada norteamericana Ayn Rand. Cuando advierte que para producirse se necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada. En ese sentido, nosotros hacíamos una visión de cómo el paso de esas corporaciones que se crean en el marco de la primera y segunda revolución industrial, que dependen de la honra y el buen nombre de las personas, que si nos devolvemos hasta el código de Justiniano en Roma, siempre estaba atado a esa responsabilidad que tiene el dueño y los socios por una organización. Eso en el marco del desarrollo de los mercados financieros, después de las innovaciones de Henry Markowitz y la forma como se fueron generando grupos empresariales y portafolios de inversión y se despersonaliza la corporación, empezamos a tener problemas sumamente graves, y eso ya lo veía venir Ayn Rand en su voluminoso tomo, que es una novela de contenido filosófico, La rebelión del Atlas, que es donde los empresarios, ya no los ya no los obreros, sino son los empresarios los que se sindicalizan contra la clase política. Y algo de eso hacia allá vamos a mirar en este proceso por el cual explicamos el caso Interbolsa y Fondo Premium. El objetivo general del capítulo es hacer un análisis de la corrupción y el fraude en el grupo Interbolsa y el Fondo Premium desde un enfoque multidisciplinario donde utilizamos los enfoques de la economía, la sociología, la contabilidad y la administración para poder en ese sentido entender y explicar el proceso por el cual en Interbolsa se creó una estructura social que fue capaz de brincarse todos los mecanismos de control, que fue capaz de atentar contra su reputación, que es lo que garantiza la sostenibilidad de las firmas en el mundo de hoy, brincándose los principios de buen gobierno corporativo a través de una cultura basada en la arrogancia, el desprecio por los demás, los conflictos de intereses, el dinero fácil, la falta de juicio ético, la imposibilidad de razonamiento moral. En ese sentido, cómo accionistas, directores, administradores y funcionarios se ven envueltos
en una forma de hacer las cosas particulares que se van generando en el proceso por el cual Interbolsa pasa de ser una oficinita en Medellín a la comisionista más importante del país, con más del 30% del mercado de valores y en la cual tenían un producto estrella llamado Premium. Allí en el capítulo encontrarán el análisis de las redes de corrupción, desde unos marcos teóricos que nos ayudan a extender las explicaciones previas para poder dar cuenta de cómo se desarrolla un proceso de fraude más allá de los marcos que los mencionaré más adelante del triángulo y el diamante del fraude, el análisis de las operaciones y las fallas de control en el enfoque multinivel y el estudio de las faltas en el buen gobierno corporativo. Nosotros nos centramos en el marco del fraude como uno de los temas que, como bien podemos apreciar en la gráfica, era de suma importancia en el marco de esa primera y segunda revolución industrial, de esas corporaciones que tenían detrás unas familias que respondían y que estaba también la reputación de esas familias. Y eso, como también lo vemos y lo comentaba, empieza a tener un quiebre y donde se hace más importante la investigación en corrupción. De hecho, tiene un pico y, como decimos los que hacemos cienciometría, tiene un crecimiento exponencial en la ley de Sola Price. En ese sentido, toda se va abocando a la capacidad de entender cómo en el espacio de lo público se está generando una serie de fallas que van atentando contra esa libertad de mercado y esa libertad de las corporaciones y esa capacidad de generar riqueza, que es lo que se estudia en el fraude, y el fraude empieza a bajar. Pero lo que no conectamos bien es la relación entre corrupción, cuando se piensa solo en corrupción en lo público, y el fraude como una acción de lo privado donde hay un engaño para obtener un beneficio propio. En el proceso de construcción de las redes de corrupción partimos de la descripción de la historia del grupo Interbolsa y utilizamos múltiples fuentes. Y aquí darle de nuevo y un siempre cálido agradecimiento a Gloria Valencia, porque su libro fue para nosotros la base para poder iniciar el estudio. Gracias a ese y el libro de Donadío y después algún otro que circuló pese a sus problemas en esas actitudes, logramos empezar a ubicar el esquema por el cual nosotros podríamos empezar a construir las redes de relaciones sociales alrededor del caso. En ese sentido, fuimos avanzando con acceso a información en las superintendencias. Fuimos recopilando las sentencias de la Superfinanciera, de la Superintendencia de Sociedades, el Autorregulador del Mercado de Valores y los escritos de acusación de la Fiscalía General de la Nación. De esa forma, particularmente trabajamos con Mario Ruiz viendo los videos de imputación que son larguísimos y hartos y canzones, y uno está viendo horas de espera. ¿Sí? Entonces recogimos información de muchas partes para poder entender la forma como se había desarrollado el proceso, pero también empezar a construir e hilar las relaciones y evaluarlas en términos de poder mirar la relación de la posición de cada autor, de cada actor, con las sanciones, multas, delitos y condenas que son de conocimiento público. Lo que queremos con el análisis de redes es mostrar que persiguen una forma particular de operación que tienden a imitarse. Y esa es una apuesta que nosotros estamos haciendo para la construcción y el aporte teórico. Nosotros consideramos que independientemente de las operaciones, los emprendedores de la corrupción tienden a indicarle las responsabilidades a los administradores y subordinados, y los emprendedores corruptos manejan inicialmente una posición muy central mientras están repartiendo las tareas y luego se hacen al margen, se hacen a un lado. Cuando viene el proceso son encontrados menos culpables que quienes están en la mitad, en particular los administradores. Un poquito sobre Interbolsa. ¿Cómo inicia Interbolsa? Aquí tenemos a Rodrigo de Jesús, no se nos olvide porque es que a veces se nos olvida que él es de Jesús, Jaramillo Correa, y su señora esposa María Cecilia de las Mercedes Botero Restrepo.
Ellos crean Interbolsa 50-50 en 1990 en Medellín. Pero ¿quién es la señora María Cecilia de las Mercedes Botero? Cuando uno empieza a indagarle el árbol genealógico, pues nos damos cuenta que ella viene de un linaje de quienes crean el Banco de Colombia, el Banco Popular, el Banco de Antioquia, el Banco de Oriente, el Banco de... Son una familia, los Botero, de larga tradición en el sector bancario, o sea, gente de respeto y reputación, gente que no va a dejar que una de las compañías que lleva su apellido o su sello vaya a tener problemas. Y familias que buscan responder por los actos y problemas ocurridos con sus corporaciones, porque está afectando a su familia. Miremos un poquito de dónde viene el señor Jaramillo. Buscando entre diferentes documentos, hallamos dentro de la familia Echavarría, de don Alejandro Echavarría, los creadores de Coltejer, de Corona, de la Compañía Colombiana de Aviación Aérea, que fue de las primeras que voló, fue la primera en América y la segunda en el mundo en tener vuelos comerciales. Una familia de grandes e ilustres empresarios en este país. Encontramos, hurgando dentro de ese linaje, en algún momento ellos cuentan que el señor Luis Fernando Jaramillo Correa viene dentro de esas redes familiares, y nosotros sabemos claramente que el hermano se llama Rodrigo Jaramillo Correa. Ya hay otro señor que ahora nombraré que se llama Guillermo Jaramillo. Entonces, por Luis Fernando Jaramillo, pues ellos se vanaglorian porque estuvo en la dirección del Partido Vigeral, trabajó con Virgilio Barco en su presidencia, estuvo en muchas juntas, fue ministro de Obras Públicas, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, lo que sí tenemos ahora claro es que hay un personaje con bastante influencia y poder y relaciones en el Estado. Bueno, esa oficina, como lo contaba Gloria, pues empieza a trabajar y a funcionar. En 1997, que venía avanzando en su objeto social, aparece Juan Carlos Ortiz Zárate, y él viene, como ya lo comentamos, de una sanción en la Bolsa de Valores de Bogotá por la toma de posición propia. ¿Y por qué lo sancionan? ¿Cómo hacía él? Él estudia economía, lamentablemente en la Pontificia Universidad Javeriana, de la cual también soy egresado. Y uno de sus compañeros de estudio se llama César Mendoza, y César Mendoza trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Y a través de la negociación de test, ellos logran, cosa que está comprobada por la AMB y después las sanciones subsiguientes, a través de información privilegiada, tomar una importancia muy grande en la creación de rentas. Y es interesante después ver que el señor César Mendoza aparece como accionista y miembro de la Junta Directiva de Interbolsa. Ve cómo son las cosas. Entonces va uno tratando de entrelazar las relaciones sobre los hechos ya juzgados en esta materia para entender qué pasó. Y Interbolsa en el 2003 la sanciona por asuntos de posición propia. Y conocemos que de alguna forma pues llega el proceso de manejo de esto, lo que es la toma de posición propia, a darle a Interbolsa lo que nosotros denominaríamos la edad de oro. Después de la intervención, de la sanción de la superfinanciera, existe un desarrollo enorme donde Interbolsa, de 55 comisionistas que van en el país, pasa prácticamente a ser la primera en el mercado, porque es una participación mayor del 30%. Y en el 2008 viene una reorganización, la Superintendencia Financiera, mediante esta resolución, autoriza a esta nueva sociedad poder hacer todas las operaciones propias en el marco de los mercados de valores, manejo de inversiones y divisas. Entonces, se pasa de una estructura funcional muy sencilla a una de grupo empresarial con sedes en Panamá, con sedes en Islas Vírgenes Británicas, con oficinas en Brasil, con oficinas en los Estados Unidos, con fondos en Luxemburgo. Entonces, se
da una capacidad para que la organización pueda hacer muchas más operaciones más diversas y de alguna manera más complicadas y enredadas para quienes, como vimos en la primera parte, los inversionistas pues no conocen mucho de cómo funciona, sino simplemente quieren hacer rentar su dinero. ¿Qué pasaba en el año 2008 cuando se organiza este grupo? Le dicen a la auditoría Grant Thornton, denos una evaluación del gobierno corporativo. ¿Y qué nos dicen? No, es perfecto. Está todo bajo control. Es una maravilla, es un ejemplo. Claro, tan ejemplo fue que 2009 Interbolsa es invitada a la Bolsa de Nueva York a tocar la campana. Más en la gloria no podían estar. Jactándose, de esto ya lo hemos discutido, de su soberbio poder, de su poderoso edificio, ¿no es cierto? Y pues de la capacidad de generar rentas propias. Decían los medios, esta cuenta a mí no me cuadra mucho, decían los medios que el señor Rodrigo Jaramillo lograba acceder a un sueldo de 120 millones. Nosotros creemos que eso era como el básico, porque también la sociedad pagaba su avión, también la sociedad pagaba sus traslados y algún club, etc. ¿Qué encontramos un año después? Viene una solicitud al señor Álvaro Tirado Quintero, representante legal de la holding, donde le dicen: apreciado doctor Quintero, en la revisión de los estados financieros intermedios tenemos unas dudas. ¿Qué dudas? Oiga, mire, por ejemplo, en la subcuenta denominada deudoras contingentes otras, código tal, es necesario que envíe un anexo para aclarar eso qué es. Y así sucesivamente encontramos una serie de requerimientos de información que pone la superintendencia para poder dar cuenta de qué es lo que está pasando con la operación de Interbolsa. Nosotros logramos hacer una lectura transversal y diagonal de las actas de las juntas directivas. Vamos a mirar algunas de las decisiones clave que allí se presentaron. Acta 32, Junta Directiva Interbolsa Comisionista de Bolsa, a los 20 días de diciembre del 2010. Se presenta el señor Javier Tomás Villadiego Cortina, que era el gerente de riesgo de la comisionista. Presenta la solicitud para validar en la sociedad comisionista si la evaluación al sistema de control interno debería ser realizada por un externo independiente. ¿Y qué le respondieron? Los señores directores consideraron que no. ¿Cómo se le ocurre? Consideraron que eso lo debemos hacer adentro. Acta 35, Junta Directiva Interbolsa Comisionista de Bolsa, 23 de marzo del 2011. Informe del presidente de la sociedad, Álvaro Quintero, dice: oiga, nosotros vamos muy bien, tenemos el primer puesto en el mercado. Tenemos el primer puesto en el mercado. Los señores directores preguntan: ¿cómo podemos hacer más plata? ¿Cómo podemos obtener más ingresos? O sea, no les basta que estamos mostrando que somos una sociedad sumamente solvente, sino que queremos más. Acta 44, Junta Directiva de la Comisionista, informe del Comité de Riesgos al 2011. El señor Villadiego hace una serie de presentaciones pues, de los cuadros donde hay algunas operaciones que vale la pena analizar y estudiar porque están preocupantes en temas de asuntos de patrimonio técnico. Y empieza a sacar una lista de unas concentraciones. Invertácticas, Manrique y Manrique, Cromas, Alessandro Corridori, PIP Investment. Entonces hay una serie de alarmas. ¿Pero qué pasa? Acta 45, Junta Directiva Interbolsa Comisionista de Bolsa, los 25 días de enero del 2012. Informe del Comité de Riesgo. Se implementaron diferentes informes que fortalecieron la gestión. O sea, todo bien. Vamos tranquilos. Okay.
Claro, tan tranquilos que en el Colombian Day 2011, Rodrigo Jaramillo vuelve a la campanita con el señor Javier Genaro Gutiérrez Pemberti. De hecho, ayer le emitaron medida de aseguramiento por el caso de Reficar, ¿no? Ya pues, este también. Bueno, gracias. Superfinanciera de Colombia, resolución 2014. Aquí empezamos nosotros a entender las redes de relaciones en el marco de estos documentos. ¿Cómo empezamos a construir nosotros las redes? Aquí están interrogando a la señora Adriana Rocío Villalba Sánchez, quien era comisionista en la mesa 205, que trabajaba con Janet Caterina Hernández, Clemencia Soto Uribe y otras personas que ahora veremos. Entonces le dicen, bueno, cuéntanos cómo era lo que pasaba con Fabricato. Y ahí dicen, no, es que yo llegué y Claudia Jaramillo, que era corredora en esa mesa, me dicen que el señor Jorge Arabia Wattenberg, que tengo que ir a trabajar a la oficina de Alexandro Corredori, porque es que es un cliente muy importante. O sea, ella trabaja en una oficina en la 82 y ahora tiene que ir a trabajar en la oficina del cliente. Vea pues. Acta 55, Junta Directiva de Interbolsa Comisionista de Bolsa, 25 de julio del 2012. Ya estamos cerquita al final. Evolución de los repos. Interbolsa realiza el 39% de los repos. La superfinanciera le había dicho, desmónteme con las A y los créditos. Antes lo estaban aumentando. ¿Y qué pasó? No, vamos a lograr que este año lleguemos al 30%. Sin embargo, tenemos una participación del 42% en Fabricato. Y luego presentan los cuadros donde hay unos porcentajes respecto de que no sobrepasan el patrimonio técnico. Otras evidencias muestran otra cosa. El asunto es que, hecha la presentación, la administración solicita la ampliación de cupos. O sea, vamos por más. Estamos al borde del abismo, pero vamos a dar un paso adelante. Resolución Superintendencia Financiera de 2014. Janet Caterina Hernández, que era infante, que era asistente pues, de mesa en Interbolsa, dice, a nosotros nos reunieron como en agosto a decirnos, tenemos que poner todas nuestras fuerzas en el negocio de Fabricato, hay que buscarle más clientes, necesitamos fondearnos más. Entonces vienen una serie de órdenes a abocar toda la capacidad, toda la concentración y toda la fuerza operativa hacia el desarrollo del negocio de Interbolsa. En esa misma resolución encontramos un extracto de la junta directiva de la holding, porque lo que estamos viendo es de la sociedad comisionista. 29 de agosto, dice, por la alta exposición que Interbolsa tiene en esta operación, el doctor Arabia informa a los señores directores los resultados de Fabricato y los resultados de la valoración que ha realizado Interbolsa y explica más detalladamente que la sociedad ya se ha saneado. Fabricato tenía una pérdida de 44.000 millones al año, incluyendo el pasivo pensional. En cuanto a los activos, pues se ven cosas muy prometedoras. Todos conocemos pues que hay casos en los que se pueden comprar unos lotes en 30 millones y en unos meses puedes costar 1.000 millones. Esas expectativas estaban ahí en medio de las posesiones que tenía Fabricato. Tenemos unos lotes que el día de mañana pueden costar mucho dinero, por lo tanto la empresa vale mucho dinero. Y esas eran las formas como en la holding tenían esa idea de tranquilidad. ¿Quiénes? Pues generalmente se busca la información en el marco de las relaciones de quienes manejaban esto en estos personajes, que ya se ha discutido mucho y no vale la pena entrar ahora en estos detalles. Pero ¿quiénes administraban? Aquí tenemos al señor Jorge Arabia Wattenberg, creo que
tuvo su momento de prensa grande cuando salió a pedir excusas y perdones y logra un acuerdo con la fiscalía, que fue el primero que sale corriendo. Y pues sí, está en su casa en Cali, tranquilo. No le gusta atender a nadie, yo lo he buscado muchas veces, pero no quiere hablar. Bueno, Álvaro Tirado, Jorge Infante, Tomás Villadiego, Clemencia Soto, la esposa Corridor y Claudia Jaramillo. Vean, ahí está con la señora Botero, que le tranquila, mija, tranquila, que eso, como dice Juan Carlos Ortiz, pasa rápido, nadie se va a acordar. Lo cierto es que lo que encontramos fue la debacle centrada en lo que hemos denominado unos emprendedores de la corrupción. Y hay muchos empleados allá abajo que los acabo de mostrar, claro. Y algunos con más o menos conocimiento. Es interesante, nosotros encontramos que el señor Jorge Arabia tenía inversiones propias en el fondo Premium. Y parece que él tenía muy claro todo el proceso, precisamente por él explicar el proceso es que la fiscalía puede dar un paso adelante, él como testigo. Pero del lado está lo que estamos diciendo, el fondo Premium. Y el fondo Premium, Rodrigo Jaramillo en particular, decía públicamente, eso es un producto donde hay un contrato de corresponsabilidad, pero yo de eso no sé. Yo no sé qué pasa con ese fondo, ni quién lo maneja. Pero cuando uno mira resolución Superintendencia de Sociedades, encuentra los documentos donde el señor Rodrigo Jaramillo Correa es accionista fundador del fondo Premium. Rodrigo Jaramillo Correa. Claro, y Juan Carlos está ahí de accionista. ¿Sí? Y esto pues ya lo vieron, se genera pues un conjunto de corporaciones alrededor del fondo, en Islas Vírgenes Británicas, lo que se hizo en Delaware, etcétera, etcétera. Ya lo explicarán. ¿Qué pasaba con la autorregular de mercado de valores? Emitía constantemente alertas. Oiga, mire, aquí está pasando algo raro. Pero eso ya se discutió, nadie hace nada. Creo que la forma en la que Pablo Córdoba lo cuenta desde el Transmilenio es muy diciente en ese sentido. Y lo cierto es que empieza a haber una serie de operaciones que se muestran en los escritos de acusación, pues donde la plata que entraba a Premium Capital se veía que se consignaba en unas cuentas y ni siquiera la plata salía del país. ¿Sí? Y a la larga encontramos una ampliación pues, de las personas que están alrededor del proceso y que nosotros queremos empezar a conectar, ¿no? Detrás de estos, pues, quiénes son los que administran sus sociedades, ¿no es cierto? Pues personas que bajo la confianza directa de los dueños, pues administraban en este caso el fondo Premium. Rachid Malouf pues era administrador del fondo Premium y pues a la fecha lo vimos en algunas fotos, pero no más que eso. ¿Y qué decía Juan Carlos? Vamos un momentico acá. El fondo Premium, sus fundadores somos Tomás y yo, ¿sí? En el año 2000. Y lo que hacemos automáticamente es amarrar una corresponsalía en Colombia. Esa corresponsalía en Colombia lo que hace es que se pueda vender. Hoy debe haber muchas corresponsalías en Interbolsa y en todo el mercado, porque es la manera en que usted pueda venderle a los locales todos los productos del exterior. Entonces hay corresponsalías de todo tipo de fondos, de productos, de seguros, de bancos, de todas las entidades. Eso está muy bien organizado. Esa es la figura de cómo se vende acá. Y esa corresponsalía lo que permite es que la fuerza de ventas, las ventas en Colombia, las haga ese corresponsal. Entonces todas las ventas de este fondo las hace Interbolsa. No, de los inversionistas. Los fondos son de los inversionistas.
No, los inversionistas es gente porque el administrador está en Curazao. Este es un fondo radicado en Curazao y la administradora internacional que maneja toda la operación, que administra todo, que certifica todo, es el Banco Central de Curazao, y la administradora está en Curazao y es una administradora independiente. Y esa es la administración. No, nada. No, nosotros somos socios fundadores. No somos administradores. No, nada, cero. Nada. Y el corresponsal, porque en Colombia es muy importante el tema del corresponsal, porque el corresponsal tiene que conocer muy bien el fondo, tener un buen material de venta, poder explicarle todos los meses a sus clientes en qué va la inversión, hacer reuniones periódicas, de hecho, todo lo que uno sabe local que tiene que explicar el tema. No tenía ni idea, nos venimos a enterar a través de la prensa en estos 8 días o en este mes o lo que van diciendo. Pero los tamaños de los repos. Sí, no sé si vieron al principio, pero esa mentira está más apretada que el botón de la camisa. Que el botón de la camisa de Juan Carlos. Claro. ¿De quién es la responsabilidad? No, yo soy fundador, son los administradores, ahí están los administradores, de hecho, bueno, ya se fue. Aquí están los administradores de Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados, y lo interesante es, nosotros queremos ver entonces cuáles son esas relaciones, empezar a ver desde diferentes fuentes. Un ejemplo pequeñito. Juan Carlos Ortiz, para Natalia Zúñiga. Lo que me interesa es esto. Gracias, Nati. ¿Cómo así que Nati? No, que no la conocen, no que los administradores. Entonces, es empezar a encontrar en el marco de las relaciones quiénes se comunican y qué cosas se comunican. Hay cosas que le compete a la fiscalía, pero a nosotros nos interesa saber que hay una relación social. ¿Y dónde se ponen fuertes las relaciones sociales? Cuando hay intimidad, intensidad emocional, reciprocidad. Miren esto qué interesante. Aquí encontramos al señor Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, tomando trago con Tomás Jaramillo. Eso dice Noticias Caracol. Yo no tengo más que estas pruebas, ¿sí? Interesante ver en esto cómo van apareciendo otra serie de personajes en los entes de control. Por aquí más abajo, mire, aparece el señor Frank Pearl. Por aquí está con los hijos, que era comisionado de paz. Qué interesante. Por ahí también aparece el señor Juan Felipe Ruiz, que fue un alto funcionario de la superintendencia. Aquí tenemos pues evidencias que ponen los medios de fotografías al señor Tomás, al señor Luis Fernando, y las fiestas y los paseos y los yates y la vida de todo dar. Cumpleaños de Juan Carlos Ortiz, grandes fiestas que armaba su esposa Viena, y aquí tenemos pues a Franper con Luis Guillermo Vélez. Esta noticia es de hace poco. La Procuraduría pide investigar a Luis Guillermo Vélez por asesorar a Interbolsa, que es el superintendente de sociedades. En esta noticia el espectador cuenta cómo Juan Felipe Ruiz Duarte asesoraba al señor Alessandro Corredori. Entonces, con eso simplemente nosotros como académico atamos las relaciones para poder unir los nodos. Pero es interesante en todo lo que se ha hablado desde esta mañana resaltar esto, ¿no? Porque él fue delegado en la superintendencia financiera. Se denuncian cosas como esta. Aquí tenemos a Alberto Donadío, que Corredori le hacía unos obsequios, pues, sencillos, muy humildes al señor Juan Felipe. ¿Sí? Y le preguntan, bueno, ¿y qué pasa con este señor que tuvo un alto puesto? Hombre, pues no, cuando miramos la lista de imputados él no sale. Bueno, no sé, eso ya es
cuestión de las autoridades, lo interesante es que nosotros empezamos a hacer los vínculos con esto, porque lo que nosotros nos muestran son las redes empresariales y los periodistas de una u otra forma intentan tratar de concebir una historia en muchos casos muy afortunada, en otras que uno queda de pronto un poquito más perdido en el tema, pero cómo nosotros podemos capitalizar todas estas diferentes fuentes de información. Tenemos mucha información y queremos construir en las redes para poder analizar si existe una tendencia, un comportamiento, cómo explicar cómo se pudieron saltar los mecanismos de control y cómo se puede desarrollar un análisis del fraude. Y empiezan a aparecer handbooks que nos ayudan al estudio, como este Fraud Analytics, para hacer visiones descriptivas, predictivas y utilizar técnicas de redes sociales para el análisis. Nosotros lo que encontrábamos es que en el marco de las teorías del fraude básicas, como lo es el triángulo y luego el diamante del fraude, no teníamos la capacidad suficiente para poder entender qué fue lo que pasó en Interbolsa Fondo Premium. Es por eso que analizando el tema de capacidad nos abocamos al análisis de redes. Y lo que nos proponen los marcos generales de análisis es que existen en la estructuración de redes de relaciones unas ovejitas más negras, unas un poquito más como blanquitas con negro, grisecitas, ¿no es cierto?, que van entrando a las organizaciones y van enseñando las formas de hacer las cosas. En ese sentido, como lo decía Gloria Valencia, hay un cambio fuerte en Interbolsa, que lo manejaban unas familias de tradición, cuando llega el señor Ortiz Zárate, ¿no?, y empieza a enseñar su forma de hacer los negocios, de tomar posición propia, y por eso termina sancionando Interbolsa, cosa que todo eso pues está documentado en las sanciones de los entes competentes. En ese sentido, queremos entender cómo se va dando ese proceso de desarrollo de las redes de relaciones sociales para identificando los focos donde se van generando ciertas prácticas, ciertos comportamientos que son dados por cierto, con los cuales nosotros podemos esperar que se estén extendiendo hacia otras comunidades. Y esto nos permitiría a nosotros entender las particularidades por las cuales se va desarrollando la operación en un proceso por el cual se relacionan dueños, administradores y funcionarios para poder desarrollar complejas operaciones. Nosotros pues vamos a estudiar un poco el caso de Enron y encontramos algo interesantísimo. Y es que los ejecutivos, los altos ejecutivos de Enron, este es análisis de los correos electrónicos, tienen una alta centralización. Están aquí, como ustedes los pueden ver, en toda la mitad, coordinando. Pero llega un segundo momento en el que las operaciones, la complejidad de los manejos que están haciendo, hacen que se dispersen. Entonces ellos ya van buscando la periferia. Y se van generando comunidades, se van generando grupos de trabajo, donde parece que lo que hace uno no quiero que lo sepa lo que hacen los otros. Esto es un análisis de los correos electrónicos de Enron. Entonces es interesante para nosotros ver qué pasaba en Interbolsa. Porque es que lo que fuimos encontrando es que ciertamente se da una alta centralización en Rodrigo Jarami, los personajes de las fotos, ¿sí?, y van repartiendo las relaciones, es decir, mire usted, esto, pero en un primer momento hay una alta centralización de estos señores. Después construimos en otro periodo y empezamos a ver que ellos ya van buscando unas posiciones más periféricas, empiezan a delegar y empiezan a lograr que comunidades no se conecten, o sea que lo que está haciendo este no sepa mucho de lo que está haciendo este, pero yo sí conozco toda la globalidad de la operación. Y en un tercer momento nosotros ya empezamos a encontrar comunidades claramente definidas. Entonces hay un grupo que está trabajando desde Interbolsa, aquí están los grandes ejecutivos de Interbolsa, aquí tenemos las corredoras de bolsa, Ariana Rocío Villalba, que me referí, etcétera. Y este grupo, fíjense, muy separado de las conexiones con los personajes que están acá, que esto es Fondo Premium. Estaban en el mismo edificio, en la 82, pero el sistema de comunicación y las relaciones entre ellos estaban fraccionadas por una forma de organizar las operaciones, porque recordemos,
lo que hace el proceso de la toma de fabricato es buscar dineros de diferentes partes, entonces le echan mano a Fondo Primin, le echan mano a la SAI, a la Sociedad de Inversiones, para poder fondearlo, inclusive hasta la Fundación de los Niños le echaron mano a esa plata para poder continuar con el negocio de los repos. ¿Sí? Y acá tenemos lo que se denominó el Grupo Corredor y muy al margen, estos son personajes de la junta directiva de la holding. Entonces se generan unas estructuras que van del centro a la periferia, donde nosotros lo que queremos es empezar a identificar las formas en las que esas estructuras se van desarrollando en diferentes casos, que es lo que nosotros esperamos avanzar en el programa de investigación que venimos desarrollando con los profesores y estudiantes que están como coautores en este capítulo. Entonces, en esa medida donde nosotros podamos generar unas contribuciones para poder ver la forma como se estructuran las redes de fraude y corrupción, podremos generar formas para prevenirlo, para atajarlo, ¿sí? Para poder tomar acciones, pero quizás lo más importante para nosotros es que los marcos teóricos, en el marco de las explicaciones sobre la forma en la que se estructuran redes de relaciones sociales para corrupción y fraude, pues mucho más allá de los modelos clásicos del triángulo y del diamante, la visión desde las redes de corrupción. Si encontramos patrones similares en estos procesos de centralización y descentralización sobre momentos, independientemente de si el caso es público o privado, yo creo que podemos, y es la apuesta que tenemos, contribuir hacia una propuesta teórica que nos dé a nosotros evidencias, explicaciones y visiones de cómo se va generando estas estructuras de manejo de poder y operaciones. Recordemos, como dice el gran sociólogo Zygmunt Bauman, estamos en una sociedad líquida y eso hay que hacer una reflexión muy importante, pero estamos también en el marco de la cuarta revolución tecnológica y a eso va el siguiente estudio, así habla el externado, el marco de la cuarta revolución en los sistemas ciberfísicos, la inteligencia artificial, donde estamos llenos de cámaras, de drones, del internet de las cosas. Ustedes ven que este edificio, los salones se hablan con una aplicación. Entonces es interesante porque la aplicación le dice al profesor la hora en la que tiene disponible el salón y él puede abrir y cerrar y mantener el control, pero también desde el mando central de la administración saben a qué hora llegó el profesor, a qué hora salió. Entonces estamos vigilados y controlados por todos lados. Pues debemos utilizar esta avalancha que se nos viene de innovaciones tecnológicas para poder generarse mecanismos y sistemas con los cuales podamos prevenir y trabajar en pro de controlar el manejo de los casos de fraude y corrupción. En aras pues, de cumplir con la agenda, nosotros tenemos preparado, nos podemos extender mucho, vamos a hacer el cierre sobre unas conclusiones muy generales en el marco de este estudio y las diferentes versiones que hemos tenido de los participantes en el caso, los que han estado relacionados con el estudio del mismo. Primero, sobre los representantes legales. Una responsabilidad que tenemos en la academia es la de formar. Y en ese sentido es muy importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros educandos, como lo mostraba el profesor de Córdoba, las responsabilidades que tiene ser representante legal, ser administrador. Y en ese sentido es fundamental que el Estado no permita que cualquiera pueda asumir la representación legal de una compañía a buenas y primeras. Nosotros creemos que en la medida que podamos con las cámaras de comercio, que podamos con las grandes corporaciones, generar unos espacios de formación sobre la responsabilidad de los administradores, sobre decisiones éticas, sobre gobierno corporativo, podemos contribuir a un mejor país. Y si esto se hace exigible para evitar que las personas que asumen representaciones legales puedan posesionarse e ir a firmar en la Cámara de Conocimiento sin que tengamos evidencia de una formación previa en asuntos corporativos y responsabilidad de los administradores, pues yo creo que podemos
contribuir positivamente a reducir este problema. Segundo, la organización de la imputación de cargos. Nosotros consideramos que el análisis multinivel del control y la forma como tanto empleados como directivos como accionistas de las corporaciones son metidos en un mismo proceso, pues no permite desligar la forma como cada uno de ellos participó o no participó. En la teoría del fraude hay un concepto que se llama guilty by association, que es el culpable por asociación. Yo estaba ahí, me dan órdenes, yo cumplo órdenes. Claro, podemos ir al tema de los nazis, ¿sí? Que les daban órdenes de exterminar gente y las cumplían porque es que hay que cumplir orden. No, yo creo que todos tenemos un razonamiento. Pero el asunto es que en un proceso de esta magnitud sería fundamental separar los procesos y organizar las responsabilidades de acuerdo a la capacidad. Tercero, el problema de la puerta giratoria. Que el señor César Mendoza, que estaba en el Ministerio de Hacienda y después es inversionista en Interbolsa. Que el señor Juan Felipe Ruiz, que estaba en la Superfinanciera y ahora es director de riesgo de la holding. Pues no permite desligar la forma como cada uno de ellos participó o no participó. En la teoría del fraude hay un concepto que se llama guilty by association, que es el culpable por asociación. Yo estaba ahí, me dan órdenes, yo cumplo órdenes. Claro, podemos ir al tema de los nazis, ¿sí? Que les daban órdenes de exterminar gente y las cumplían porque es que hay que cumplir orden. No, yo creo que todos tenemos un razonamiento. Pero el asunto es que en un proceso de esta magnitud sería fundamental separar los procesos y organizar las responsabilidades de acuerdo a la capacidad. Tercero, el problema de la puerta giratoria. Que el señor César Mendoza, que estaba en el Ministerio de Hacienda y después es inversionista en Interbolsa. Que el señor Juan Felipe Ruiz, que estaba en la Superfinanciera y ahora es director de riesgo de la holding. Que el señor Vélez, superintendente de sociedades. Entonces, así como cuando nosotros queremos explicar, y mucho de lo que se discutió esta mañana en función, todos, sí, que el Estado falló, que el Estado no vio o no podía, o no tenía con quién. Siguiente, la coordinación multinivel del control. Ya lo hemos dicho, los entes de control no se hablan, porque es que hay que mostrar resultados. Y si yo como superintendencia me pillo y saco resultados más que la superfinanciera, ¿sí? Estoy elucubrando algo, pero no tenemos mucha evidencia de que haya una coordinación entre estos. Y lo más importante para nosotros, tener la posibilidad de contribuir a la teoría del fraude y la corrupción, explicando por qué, comparando casos. Mario Antonio Ruiz está haciendo su doctorado en estos temas, Mario, y esperamos en el marco de esto los trabajos que adelanta el profesor José, donde animaba a muchos estudiantes a hacer unas reflexiones sobre los principios de buen gobierno corporativo en el marco de todas estas fallas, donde buscamos tener conciencia, sí, pero también evidencias que nos permitan a nosotros formular proposiciones con las que podamos explicar estos fenómenos. De esa forma poder desarrollar mecanismos, proponer mecanismos para poder prevenirla y enfrentarla. Muchísimas gracias.